La historia nos muestra la inseguridad que tienen los hombres de ciencia al hablar del origen del universo. La teoría geocéntrica del universo llegó a su fin con la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. En 1927, Georges Lemaître presentó una teoría de expansión universal a partir de un centro que no tuvo apoyo, porque se acercaba a la posición creacionista del universo. Pero Edwin Hubble la presentó 4 años después, con la condición de que se negara ese centro de creación. Cuando se le preguntó por qué lo negaba cuando eso no ocurre en espacios libres, solo dijo que para él era intolerable. Sus admiradores trataron de seguir sus ideas e imaginar un modelo, concluyendo con una explosión que evolucionó dirigida hacia un lado, como el que vemos en esta figura. Oponiéndose a esta postura, Fred Hoyle, quien fue el que acuñó el término Big Bang, propuso en 1948 un universo en estado estacionario para concluir finalmente que el universo existe por un superintelecto y no por la casualidad. Hoy la teoría más aceptada es un Big Bang en inflación creciente, que también es la más criticada. Para sus defensores, el universo se originó de la nada en el momento cuando el espacio, el tiempo y la materia tuvieron un origen simultáneo. Y como hoy eso no ocurre en ninguna parte, se argumenta que la expansión universal fue causada por un extraño tipo de materia que se comportaba muy distinto a la materia que estamos familiarizados. En otras palabras, para sostener la teoría, decidieron inventar lo que necesitaban. Stephen Hawking dijo: "Para mí, la idea más atractiva es que el mundo fue creado espontáneamente de la nada absoluta". Pero la ciencia defiende el principio de Lucrecio de que de la nada, nada sale. Y es además una violación del principio de conservación de energía y del principio de conservación de la materia. Hawking cree que pequeños universos aparecen espontáneamente de la nada. Muchos de los universos colapsan, pero algunos, como el nuestro, dice él, continuaron expandiéndose y formaron galaxias y estrellas, y posiblemente seres como nosotros. Pero de acuerdo con la relatividad especial en que se basa, no existe la simultaneidad en diferentes lugares cuando están en juego distancias enormes y grandes diferencias de velocidad. Ese astrofísico también sostiene que la materia se creó simplemente como las burbujas en el agua, y cuando se le pidió una explicación, dijo que en realidad su doctrina exige un universo con leyes científicas que hoy no existen y se formaron espontáneamente antes de la gran explosión. ¿Es que las leyes científicas también se formaron por casualidad y de la nada? De acuerdo al espacio-tiempo conocido, los teóricos llegaron a la conclusión de que el universo se originó hace 15.000 millones de años. Luego lo anunciaron con más precisión en 13.700 millones. Y afirmaron que la hipótesis no podía mantenerse con más o menos espacio-tiempo. Pero con mediciones de la constante de Hubble, que permite calcular la edad del universo, se encontró un valor alto, que hace que el universo sea de solo 8.000 millones de años. O sea, que habría estrellas más antiguas que el mismo universo que las cobija. A esta contradicción se le sumó otra más grande, pues los teóricos del Big Bang afirmaron que no puede haber objetos celestes de un ancho mayor de 150 millones de años luz. Pero en 1986, Brent Halley detectó supercúmulos de galaxias que tienen un ancho de 300 millones de años luz, es decir, el doble de lo anunciado. De acuerdo con la teoría, para que se formaran esas estructuras gigantescas, se requeriría unos 90.000 millones de años, lo que es más de 6 veces la edad posible del Big Bang. Y si esto fuera poco, en 1989, Geller y Hutcherer se encontraron con otro supercúmulo de 200 millones de años luz de anchura y 700 millones de años luz de longitud. Se trató de salvar al Big Bang creando la teoría de la materia oscura fría, pero por los conflictos que trajo, Rogowski y otros ya hablan del abandono de esa hipótesis. Por medio de sus cómputos ponen en duda la veracidad de la teoría del Big Bang
según la cual el universo nació a partir de una singularidad. El propio Hawking admitió en una reciente aparición pública que todavía es incapaz de decir por qué existe el universo. Se dice que por medio de esa gran explosión cósmica, la materia se formó mediante 4 fuerzas definidas: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la débil. Lógicamente surge la pregunta: ¿quién creó estos principios de física antes que se creara la materia? ¿La nada? Y por un azar que los estableció con tanta precisión que después de miles de millones de años permanecen inalterables. ¿Es que la nada es más inteligente que Einstein y que los científicos de hoy? Si insistimos que todo se realizó por azar, el físico Paul Davies calculó que para que la gran explosión cósmica se expandiera sin la intervención de un diseñador inteligente, con la precisión que necesitó para llegar a la posición actual, las posibilidades necesarias llegarían a 10 partes entre semejante número. Según la teoría estándar, la gran explosión creó en solo 2 o 3 minutos los primeros átomos. Pero, ¿cómo pudieron producir esos elementos subatómicos al hidrógeno, que hoy se sabe que no es tan simple como se creía? ¿Y cómo lograron sumar otro protón con carga positiva sin que se rechazaran, para crear el helio sin que el azar tuviera ningún conocimiento de física? Por eso están obligados a sostener que lo primero que creó la nada fueron las leyes. Después que se formaron las estrellas y las galaxias, se habrían formado elementos más pesados como el magnesio, el hierro y el plomo, etc. Pero estos elementos pesados se encontraron en estrellas mucho más antiguas de lo que propone la teoría. Y como hoy no se forman de acuerdo a la teoría, se excusan diciendo que en esos tiempos los elementos se comportaban de otra manera. Muy creativos, por cierto. La teoría del Big Bang también predice una densidad de materia de 10 átomos por centímetro cúbico de espacio, necesaria para enfrentar la expansión y permitir la aglomeración de materia. Pero se ha calculado que la densidad de materia existente es de 1 átomo por 10 centímetros cúbicos, o sea, 100 veces menos que lo exigido por la teoría. Desde Hubble se anuncia un universo en expansión porque así parece indicarlo el corrimiento al rojo del espectrómetro de Christian Doppler. Pero es posible que la expansión del universo sea solo local, y ellos lo extrapolaron a todo el universo como un todo. Pero ese espectrómetro no prueba alejamientos de galaxias, sino distancias. Por eso la luminosidad de muchos cuásares lejanos no se corresponde con lo que esperaban del corrimiento al rojo y muestran grandes diferencias con las galaxias que los acompañan. Se trata de explicar este modelo de inflación hipotética mediante un número de estrellas de papel que se pegan sobre un globo y al inflarlo, las estrellas se alejan entre sí aunque permanezcan en el mismo lugar. Robert Henry hizo notar que si esto fuera cierto, las distancias Tierra y Luna y Tierra-Sol estarían aumentando, lo que no es cierto. También las aglomeraciones de estrellas se alejarían y se desintegrarían antes que se puedan formar como galaxias, transformando la hipótesis inflacionaria en su propio verdugo. Así de simple. El bestseller Stephen Hawking dijo que se había propuesto destruir la teoría religiosa de Dios porque se basa en hechos sobrenaturales que hoy los científicos no pueden probar. Pero admitió que su teoría de los orígenes también se basa en un comportamiento muy diferente a la materia que estamos familiarizados. Así vemos que al querer rechazar la palabra de Dios por considerarla improbable y anticientífica, presentan un origen del cosmos igualmente improbable y anticientífico. Cuando Galileo Galilei demostró que los religiosos medievales de Roma estaban muy equivocados en sus creencias acerca del universo por mezclar la verdad bíblica con los errores de Aristóteles, fue condenado al silencio. Desde entonces, hay científicos que creen que todos los religiosos son ignorantes y la Biblia un libro de cuentos. Pero no debemos olvidar que Isaac Newton y la mayoría de los científicos modernos fueron creyentes. La Biblia no es un libro de ciencia,
Pero cuando menciona algo de la naturaleza, no solo está de acuerdo con las leyes científicas, sino que además, como prueba de que fue dirigida por el Creador, se adelanta hasta 35 siglos a los descubrimientos científicos. Por eso, 31 siglos antes que Newton descubriera la fuerza de gravitación universal, Moisés escribió que nuestro planeta está suspendido sobre la nada. No es verdad que la Biblia dice que el universo fue creado hace unos 6.000 años. Cuando en Génesis 1, versos 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, fue mucho antes que en la semana de la creación creara todo lo que se ve sobre las rocas basálticas y obrara con las nubes para que se pudieran ver el sol, la luna y las estrellas. La palabra hebrea que usa para el cuarto día de la creación no es vará para decir que entonces Dios creó el sol, sino asá, que significa obrar con elementos ya existentes. En Isaías 48, versos 13, nos aclara: mi mano fundó la tierra, sin nada en su superficie, y mi diestra extendió los cielos, es decir, el sol y los demás astros. Al llamarlos, comparecieron juntamente. De acuerdo a lo que leemos del Antiguo Testamento, Pablo también asegura que primero Dios creó los cimientos de la tierra y los cielos. Y como el profeta Isaías también dice que Dios vendrá a hacer juicio desde lo más lejos de los cielos, y por eso los radiotelescopios todavía no encontraron el centro universal, pues su luz todavía no llegó a nosotros, esta revelación nos hace entender que la edad de nuestro planeta y el universo es mucho más antigua que los miles de millones que suponen. Y esto también explica por qué se están encontrando gigantescos supercúmulos que traen tantos problemas a los teóricos del Big Bang. Estamos con Pablo de Tarso, un doctor de leyes del siglo I que llegó a ser un apóstol de Cristo cuando dijo: los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. No tiene sentido que los ateos rechacen la creación de un diseñador inteligente, como lo describe la Biblia, porque dicen que sus descripciones hoy no se pueden probar en un laboratorio para proponer en su lugar cosmogénesis que tampoco hoy se pueden probar de la misma manera. No tienen excusa.